Pienso que moralmente nos tenemos que apegar a la verdad. Y si ese gobierno de Morena ha sido una de sus banderas, la verdad, yo creo que vale la pena como el señor López Obrador, llegó a donde está. Y si hay algunas cosas que aclarar, yo creo que éticamente vale la pena aclararlas. Uno de los personajes que más vocales ha sido sobre la situación de inseguridad en Guerrero, sobre el narcotráfico, la política y la narcopolítica, es el obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, a quien tenemos esta noche. Monseñor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, a usted y a todo su auditorio. Bueno, usted conoce al personaje, usted conoce al líder de este famoso grupo criminal de los Ardillos. ¿Qué le parecen estas declaraciones que hace sobre los apoyos del pasado de los Zetas a López Obrador, los apoyos de los Ardillos, ahora a Morena, a Evelyn Salgado, a Félix Salgado Macedonio? ¿Qué le parece esto? Bueno, yo pienso que moralmente nos tenemos que apegar a la verdad. Y si ese gobierno de Morena ha sido una de sus banderas, la verdad, yo creo que vale la pena como el señor López Obrador, llegó a donde está. Y si hay algunas cosas que aclarar, yo creo que éticamente vale la pena aclararlas. ¿Usted ha detectado en el terreno esta asociación, esta colusión entre el líder del cártel, que es de ahí, de donde usted tiene su trabajo pastoral, y las autoridades políticas? Bueno, yo sí he visto esta relación entre estos cárteles, o particularmente estos que se llaman los Ardillos. Ha habido incluso petición de parte de ciertos partidos políticos para ser apoyados. Pero esto no es raro aquí en Guerrero. Ustedes saben que la mayoría de los políticos han sido apadrinados por estos grupos de delincuentes o narcotraficantes. ¿Qué le parece que existan estos apoyos y que ahora nos hemos estado enterando, pues, en los últimos días de varios financiamientos, varias entregas de dinero, varios apoyos políticos, creación de comités electorales incluso del crimen organizado con los partidos políticos mexicanos? Claro que yo no estoy de acuerdo en esto, porque sí, les apoyan económicamente a estos candidatos, llegan al puesto, pero luego estos señores se cobran pidiendo puestos principales dentro de las administraciones y sobre todo pidiéndoles una cuota. Yo estoy seguro que la mayoría de los políticos o presidentes municipales hoy día en Guerrero están pagando esa cuota y están pagando el apoyo que se les dio. Entonces esto no es cubrir el sol con un dedo, es una realidad que todo el mundo conoce y lo sabe. Incluso pues unos se cobran con la tajada grande del pastel. ¿Sí? ¿Creen que deberían renunciar esas autoridades políticas mencionadas en este tipo de irregularidades? Bueno, yo pienso así en son de broma, nos quedaríamos sin políticos en Guerrero, pero moralmente... Y no sé si más allá de Guerrero, monseñor. Sí, hay que seguirle todavía más allá. Nos quedaríamos sin autoridades civiles, pero yo creo que sí. El problema, por ejemplo, ahorita López Obrador, yo le escuché en estos días que no deberían pactar con el crimen organizado. Y yo les dije una palabra en inglés, too late, muy tarde, porque ya los acuerdos ya están, los candidatos ya están puestos. Entonces, yo no sé por qué lo dicen hasta ahora,
pero ya los pactos existen y pues van a salir aquellos candidatos apoyados por el crimen organizado y apoyados también por la gente que ellos controlan. O sea, usted lo que me está diciendo es que ya para la elección de este año, ese pacto entre narcos y partidos ya está hecho. Ya se dio ese pacto. Ahora, Carlos, hay algo muy importante. La actitud del gobierno, la actitud de estos señores ha sido abandonar mucho a la gente. Y entonces, este vacío de autoridad, este vacío moral, este vacío lo han llenado los partidos, lo han llenado esos señores del narcotráfico. Sí. Hoy día le hacen más caso a un narcotraficante que a un político. Esa es una realidad. Por eso ganan los candidatos de los narcotraficantes, porque tienen en sus manos a la gente, por el apoyo, la ayuda, la cercanía que ellos les han dado. Ahora, el presidente presume mucho los programas sociales y dice que nunca antes se había apoyado tanta a la gente como en este sexenio, que él es un presidente cercano a la gente. ¿Qué descubre usted en el terreno? Pues mire, Carlos, usted lo sabe y yo también. Esta es propaganda electorera. Los apoyos. Por ejemplo, públicamente lo está diciendo, hasta la Sheinbaum le está diciendo que van a apoyar que se les dé a los adultos mayores la pensión. ¿Por qué dicen tal mentira? Si eso ya es constitucional, estén ellos o no estén ellos, la ayuda se les va a seguir dando a los adultos mayores. Oigan, entonces, yo creo que están mintiendo, están engañando a la gente y yo no estoy de acuerdo en eso. Oigan, de cara a lo que hemos visto en las últimas horas y por lo que me dice usted del 2024, pues parece que con una mano saludan al Papa Francisco y con la otra reciben la lana del crimen organizado, ¿no? Pues por lo menos no es extraño ni que pensemos mal de ellos, sino que cada día están llegando más noticias en este detalle y como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Monseñor, ¿tiene sentido realizar elecciones en Guerrero con esta atmósfera de narcopolítica que usted me está platicando? Pero dígame, Carlos, ¿en dónde no hay esta narcopolítica? Yo creo que está extendida esta mancha negra, roja, como la quieran llamar, por todo Guerrero. Entonces, por lo pronto, tenemos esa oportunidad de tener el arma del voto y poder elegir a esas autoridades pues que nos pueden ayudar, que nos puedan tender la mano, porque también suprimir las elecciones sería un caos, sería un desorden terrible. Más bien la gente que piense bien su voto, bien razonado, y busque aquellas personas que nos puedan apoyar y que nos puedan ayudar. Monseñor, ¿qué le parece este intento de 4 obispos por llegar a una negociación de paz, por tratar de establecer una tregua entre los cárteles que operan en distintas partes de Guerrero y el visto bueno que dio el presidente López Obrador a estas acciones? Miren, ahorita está sonando mucho la reunión de estos 4 obispos de Guerrero con el crimen organizado. Recuerden que yo ya soy un obispo emérito, un obispo retirado. Entonces, yo no me di cuenta de esa reunión. Yo no estuve con ellos y yo no supe lo que trataron. Nada más al final, uno de los obispos dijo que no habían llegado a ningún arreglo, simplemente de eso. Pero ya que me pregunta ese detalle, yo quiero darle una buena noticia, Carlos. Se llegó a una tregua entre los 2 grupos que estaban peleando Chilpancingo, o sea, los tlacos y los ardillos. Ya había bandos, había de una parte y del otro los grupos, se iban a enfrentar el día de ayer.
pero prevaleció la prudencia y entonces llegaron a un acuerdo, llegaron a una tregua, afortunadamente. Y yo creo que esa es la noticia buena, oye, positiva. Dos preguntas sobre esto. ¿Cuánto dura esa tregua? Es decir, ¿cuál es el pacto? Y segundo, ¿quién fue el negociador? ¿Quién fue el intermediario, el mediador de este acuerdo? Mire, yo le puedo decir cuánto va a durar, depende de la buena voluntad de los grupos y depende de la gente que apoye este pacto. Eso, no sabemos cuánto va a durar. Pero yo voy a decir, aquí el mérito es de los mismos señores del crimen organizado. Ellos fueron los que decidieron pactar esta tregua. Yo quiero imaginarme que estuvieron presionados de parte del gobierno para que hicieran esta tregua, porque en estos días pidió licencia la fiscal y despidieron al encargado de transportes, porque en el fondo el pleito era por las rutas tanto de las urbans como de los taxis, y el pleito actual es que van a dar nuevas placas como 135 y se la estaban peleando los dos grupos. Creo que llegaron a un arreglo de eso. Y aquí yo sí digo, Carlos, que el mérito fue de estos mismos señores, y yo digo que mediante el diálogo, mediante el acercamiento, se pueden hacer cosas buenas y cosas positivas. Oiga, ¿este acuerdo es solamente para Chilpancingo? Es decir, no puede incidir en otras partes de Guerrero. Pienso pues todo lo que hemos visto en Acapulco, en Taxco, en Zihuatanejo, en Iguala. Sí, en Iguala, todo eso. Yo pienso que va a ser un buen ejemplo, por lo menos, Carlos, ver una lucecita en el túnel de que los demás puedan hacer lo mismo, llegar a estas treguas, llegar a estos arreglos, llegar a esta pacificación. Es la esperanza que yo tengo. Claro, yo todavía hoy en la mañana declaraba que Guerrero estaba en llamas por toda esta problemática, pero hoy, vamos a decir, estuve con uno de estos personajes y fue el que me comunicó de primera mano esta tregua y esta pacificación. Monseñor Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa en Guerrero, le agradezco mucho estos minutos para Latinos y muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Saludos a su auditorio. Buenas noches.